voz de Dios en medio del trueno, oigo la voz de Dios en la tempestad. Oigo la voz de Dios llamando a su pueblo, porque Él viene ya. Oigo la voz de Dios en medio del trueno, oigo la voz de Dios en la tempestad. Oigo la voz de Dios llamando a su pueblo, porque Él viene ya. Sí, ven, Señor Jesús, tu pueblo te espera. El Espíritu y la Iglesia dicen: ven, Señor. Ven por tu pueblo, Señor, el pueblo que te ama, que espera tu venida. Ven pronto, Señor Jesús. A la voz del Señor tronaron los cielos, a la voz del Señor se sacudió el mar, a la voz del Señor temblaron los reinos, temblaron los pueblos, porque Él viene ya. A la voz del Señor tronaron los cielos, a la voz del Señor se sacudió el mar, a la voz del Señor temblaron los reinos, temblaron los pueblos, porque Él viene ya. ¿Y quién podrá estar en pie? Porque ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Él es el Señor. Amén. Para la gloria de Dios Padre. Él viene por un pueblo que le ama de veras y le busca de todo corazón. Gloria a tu nombre. Oigo la voz de Dios en medio del trueno, oigo la voz de Dios en la tempestad. Oigo la voz de Dios llamando a su pueblo, porque Él viene ya. Oigo la voz de Dios en medio del trueno, oigo la voz de Dios en la tempestad. Oigo la voz de Dios llamando a su pueblo, porque Él viene ya. Ven, oh Rey de Gloria. Esperamos tu venida. Sí, Señor. Ven pronto. A la voz del Señor tronaron los cielos, a la voz del Señor se sacudió el mar, a la voz del Señor temblaron los reinos, temblaron los pueblos, porque Él viene ya. A la voz del Señor tronaron los cielos, a la voz del Señor se sacudió el mar,
A la voz del Señor temblaron los reinos, temblaron los pueblos, porque Él viene ya. ¿Y quién podrá permanecer en pie? Y vendrá el deseado de las naciones. Amén. Ven pronto, Señor, que tu pueblo te espera con amor. Y veremos lo que ojo no ha visto ni oído oído. Y saltaremos de gozo delante del trono de Dios. Yo quiero compartirles una escritura que tenemos en la epístola a los Efesios. Efesios capítulo 2, versículo 12 dice así: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Amén. Aquí Pablo empieza diciéndole a la iglesia de Éfeso de su condición, de la condición en que estaban antes de venir a Cristo, antes de pertenecer a Cristo, antes de caminar con el Rey de los Reyes y con el Señor de los Señores, antes de que ellos lo hubieran recibido como su Salvador y Señor. Y dice la condición de ellos, dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo. Y uno de los resultados de estar sin Cristo, ahí lo dice, estabais sin Dios y sin esperanza. Qué condición tan terrible para los que están sin Cristo, a los que la resta más peligrosa en los cielos y en la tierra es la resta de estar sin Cristo. Porque si está sin Cristo, está sin esperanza. Sin esperanza y sin Dios. Ya que el que no recibe a Cristo, no recibe el perdón. El que está sin Cristo está sin el perdón y sin la vida eterna que se nos ofrece en Cristo Jesús. El que está sin Cristo está sin reconciliación con Dios. Y eso implica que está en enemistad con Dios, como dice Romanos 5:10. El estar sin Cristo es el peligro más grande que tú puedas tener en esta vida. Porque si mueres sin Cristo, desciendes al abismo. Si mueres sin Cristo, mueres sin haber alcanzado la paz con Dios. Y tu esperanza,
cuando tomes tu último suspiro, si estás sin Cristo, tu esperanza será cortada. Tu esperanza será, como dice la Biblia en Job, como la tela de una telaraña. Procurarás coger esa tela y se romperá. Tu esperanza será como esa tela de telaraña. Porque mueres sin Dios y sin esperanza. Mueres sin haber recibido el don de la vida eterna que se nos ofrece en Cristo Jesús. El que muere sin Cristo muere sin el perdón. Muere sin haber sido rescatado del poder de las tinieblas y de Satanás. Y si no es rescatado del poder de las tinieblas, le pertenece a Satanás. Y pertenece al reino de las tinieblas. Y al abismo se irá con el rey de los espantos, al Seol, a la prisión de los muertos. Es cosa terrible estar sin Cristo. Óyelo bien, querido amigo y amiga que me escucha. Y yo quiero hacerte una pregunta: ¿estás tú sin Cristo o con Cristo? Pero si tú estás con Cristo, la Biblia dice que tu vida empieza a cambiar. La Biblia dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17 lo dice, que el que está con Cristo es una nueva criatura. El que está con Cristo tiene un nuevo amo. Se llama el Rey de los Reyes, el Príncipe de la Paz, el autor de la vida, el autor de eterna salvación para los que le obedecen. Jesús, el gran pastor de las ovejas. El que está en Cristo es una nueva criatura, tiene una nueva vida. El Espíritu Santo ha venido a ser morada en él. El Espíritu de Cristo. Y eso lo transforma y lo cambia y lo libera. De tal manera que ya no es un esclavo al pecado, porque Cristo viene y rompe las cadenas. Cristo viene y le imparte una nueva vida que él no conocía. Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Juan 10:10. Y el que está con Cristo recibe esa nueva vida. ¿Sabe cuál es esa nueva vida? La naturaleza divina, como dicen 2 de Pedro 1:4. Ha recibido el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, Romanos 8:9. Y eso lo lleva a apartarse del pecado y a vivir una nueva vida agradable a Dios. El que está con Cristo camina en un nuevo camino, pero el que está sin Cristo camina en tinieblas. El que está con Cristo camina en la luz de Dios. Camina siendo alumbrado por la antorcha de la palabra del Dios Santo. El que está sin Cristo está sin esperanza, pero el que está con Cristo tiene esperanza, la esperanza de la vida eterna, la esperanza de la inmortalidad, la esperanza de estar con su Creador y ver al Creador sentado en su trono. El que está con Cristo tiene la esperanza de resucitar para vida eterna, tiene el perdón de sus pecados han sido quitados, sus pecados han sido sepultados en lo profundo del mar,
Sus pecados han sido alejados de él, como el oriente está del occidente, como dice el Salmo 103. El que está con Cristo, su cuenta de pecado ha sido quitada, porque Cristo pagó por ellos en la cruz del Calvario, y su sangre lo limpia de todo pecado. El que está con Cristo vive en este mundo con esperanza, porque tiene la esperanza que cuando termine su vida acá, entrará a una vida muchísimo mejor. Entrará en la gloria de Dios. La gloria que esperaron los apóstoles. La gloria que dijo Pedro, que también era participante de la gloria que será revelada. Y como dijo Pablo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. El que está con Cristo espera una gloria eterna y espera inmortalidad para su alma, espera cosas mejores. Porque mejor es un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Él espera entrar por las puertas, por la ciudad celestial, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Como dice Hebreos 11:10. Él entrará por las puertas a la ciudad y se cumplirá en ellos Apocalipsis 22:14. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Hablando de la ciudad de Dios, aquella ciudad que el trono de Dios está en medio de ella y que veremos su rostro. El que está con Cristo tiene esperanza, la esperanza de la vida eterna, porque esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Tito 1:2. El que está con Cristo camina confiando en las promesas de Dios, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. En él sí, hablando de Cristo. En Cristo nos pertenecen las promesas de Dios. El que está con Cristo tendrá gozo perpetuo sobre su cabeza, como dice Isaías 51:11. Ciertamente volverán los redimidos del Señor, volverá nación cantando, y gozo perpetuo estará sobre sus cabezas. Tendremos perpetuo gozo y comeremos las riquezas de las naciones, como dice Isaías 61. Oh, estar con Cristo es lo mejor que le puede pasar al ser humano. Pero estar sin Cristo es lo peor que le puede pasar al ser humano. Porque morirá sin el perdón, morirá sin haber sido reconciliado con Dios, morirá en sus pecados para descender al abismo, para ser juzgado y sufrir la sentencia de la muerte de su alma. Porque su nombre no estará escrito en el libro de la vida. Y la Biblia dice, el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El que está sin Cristo, su nombre no estará en el libro de la vida. Y eso es terrible. ¿Sabe por qué? Porque sufrirá la segunda muerte, la muerte del alma. Pero el que está con Cristo, su nombre está registrado en el libro de la vida y pasará a la vida, tendrá vida eterna. El Señor dijo, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24, allí hallas esas palabras del Señor. Y también dijo, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Juan 6:47, allí lo encuentras. Pero estar con Cristo hay que oír su voz y seguirle,
tomar la cruz y seguirle en este mundo. El Señor dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿de qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Los que siguen a Cristo son los que están con Cristo. El que no sigue a Cristo está sin Cristo. Y en la hora de la muerte lo más importante es que tú estés con Cristo. Porque si estás con Cristo tienes el perdón y la vida eterna. Lo importante es que tú pertenezcas a Él. Te aferres a Él. Confíes en su sacrificio, en su sangre derramada en la cruz del Calvario para tu perdón. En eso descansa nuestra salvación. En la sangre derramada en la cruz para expiar nuestros pecados. Por eso dice 1 Juan 1:7, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Es la sangre de nuestro eterno rescate, de nuestra eterna redención, el precio que fue pagado para salvarnos, la sangre de Cristo. Por eso Pedro escribiría, sabiendo que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cristo vino para quitar nuestros pecados, dice 1 Juan 3:5. Él vino para quitar nuestros pecados y no había pecado en Él. El justo murió por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. Y hoy en su nombre se anuncia el perdón de pecados y la vida eterna. Pero el que cree en Él, su fe lo debe llevar a arrepentirse, a convertirse de las tinieblas a su luz, de la potestad de Satanás a Dios, para recibir por la fe que es en su nombre el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Estar con Cristo es lo mejor que le puede pasar al ser humano, pero estar sin Cristo es lo peor, porque descenderá al abismo, será juzgado y perderá su alma en el lago de fuego. Hoy te invito a recibir al Señor como tu Señor y Salvador. Hoy te invito a que Él sea tu Señor, a que confíes en su sacrificio, lo que Él hizo por ti para salvarte. Cristo es lo que Dios hizo para salvar al ser humano. Y solo en Él hay salvación, dijo el apóstol Pedro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hechos 4:12. Y Jesucristo dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Ese mí puede ser tú hoy. Entra por esa puerta, salva tu alma. Voy a hacer una oración de fe y de entrega. Para el que quiera recibir a Jesucristo, hoy es el día de salvación. Déjalo entrar, Él entrará. Te libertará, te dará una nueva vida y tendrás esperanza y tendrás la esperanza de la vida eterna y estar con Él para siempre. Si lo quieres hacer, inclina ahí tu rostro y dile así al Señor, Él está aquí. Señor Jesucristo, te necesito. Reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo delante de ti. Pero creo, Señor Jesús, que tú eres el Salvador del mundo, el Hijo del Dios viviente, que derramaste tu sangre en la cruz del Calvario para el perdón de los pecados. Creo que resucitaste triunfante y victorioso al tercer día y que vives para siempre. Y ahora, Señor, yo me arrepiento. Quiero ser tuyo.
quiero pertenecer a tu reino. Por eso hoy te recibo como mi Señor, como mi Dios y como mi Salvador. Lávame en tu preciosa sangre de todos mis pecados y perdóname, Señor, por haber pecado contra ti. Lléname de tu Espíritu Santo y hazme tuyo para siempre. Escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida y salva mi alma. Renuncio a Satanás y a los poderes de las tinieblas que estén operando en mi vida y someto mi vida y la rindo a ti, Señor Jesucristo. Gracias, Padre bueno, por haber enviado a tu Hijo al mundo para salvarme, para rescatarme, para darme tu perdón, para darme tu salvación y tu regalo de vida eterna. Lo recibo hoy como un regalo tuyo, a través de tu gracia y de la fe en tu Hijo Jesús, en su sangre derramada para el perdón de mis pecados. Recibo tu salvación y te doy gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Si recibiste al Señor como tu Señor y Salvador, felicitaciones. Has pasado de muerte a vida. Hoy hay un nuevo nombre escrito en el libro de la vida y ese es el tuyo. Si recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador, hazte bautizar en las aguas, habla con un pastor en una iglesia cristiana, les recomendamos las evangélicas o bautistas, y dile al pastor que te explique sobre el bautismo en las aguas, y toma el paso de fe y obedece al Señor, que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Hay que creer en Él y hay que seguirle. Y apártate del pecado y que Dios te bendiga.